Yo creo Yo que me voy del empieza, video. admíteles, Pedro. Vaya, Rafa, No, no, admíteles. todavía no. Ya estoy Bueno, casi. ya empezamos, voy a empezar a grabar, ¿ya? Paso uno, grabamos desde ahora, así que Comparte. atentos a ese tema. Compórtense, por favor. Ok, grabando. André, porfa, empieza a transmitir en vivo y yo ya admito a todo el Perfecto. mundo. 1, 2, fuimos vivo. Ok, la gente está siendo admitida en este momento. Bien, la gente sigue llegando. Vamos a ya 30 participantes. En unos minutitos más vamos a empezar. Estoy confirmando el streaming en Facebook también. André, no estamos aún transmitiendo por Facebook. Estoy poniendo solo un título. Perfecto. Para Cortana, que acaba de escribirnos en el chat, estamos yendo a hacer la transmisión a través de la página de Facebook de Sendas, que es @sendasecuador. Con ese usuario lo encuentras. Estamos haciendo el streaming por Facebook a través de esa plataforma. En unos minutitos más que Henry nos confirme que está ya en línea la transmisión. Y en poco más comenzamos. André, cancela el proceso, cópiate el texto, cancela el proceso y vuélvela a iniciar, por favor. En unos minutitos más comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos quienes están presentes. Gracias por venir. En unos minutitos más comenzamos con el webinar número 6. Cristian Robalino está siendo admitido en este momento a la sala. Estamos ya en vivo en la página de Sendas, así que pueden también conectarse por ese medio o compartir, como bien nos indica Pedrito, nos ayuden a compartir el streaming entre sus contactos. Chávez, con eso estamos, podemos empezar. Está Cristian ya aquí, bienvenido Cristian también. Chávez, empezamos cuando ustedes gusten, ya estamos todo en línea. Gracias, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más al sexto webinario de Adelante con la Diversidad Sexual, fase 2. Este es un espacio que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea y se ejecuta en los países de Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. La coordinación regional de este proyecto está a cargo de IVOS Latinoamérica. El día de hoy vamos a hablar de intersexualidad y para eso tenemos a nuestros dos invitados aquí que ya les voy a presentar. Pero antes que nada decirles que por temas logísticos y operativos de este espacio,
Vamos a silenciar los micrófonos de las y los y les participantes y esperamos también que puedan apagar sus cámaras para mejorar la fluidez de la comunicación y del Zoom. Recordarles que esta también se está retransmitiendo por Facebook Live en Sendas Ecuador y que todas las preguntas que ustedes nos quieran hacer las vamos a recoger a través del chat, tanto del Zoom como de Facebook Live, para luego poder transmitirlas a nuestros participantes. Tenemos dos expositores que nos acompañan y a quienes agradecemos mucho su participación. Por un lado está el abogado Cristian Robalino. Él es investigador en materia de intersexualidad aquí en el Ecuador. Tiene una maestría en donde su especialidad es el tema de género y también es un abogado especialista en derechos humanos. Y nos acompaña Axa Allen, que es un activista LGBTI, que nos va a contar un poco sobre qué significa el tema de la intersexualidad y cómo socialmente se está abordando el tema. Vamos a empezar con Cristian. ¿Estamos bien, Cristian? Estás con el micrófono apagado, Cristian, así que por favor, préndelo. Les voy a dejar con Cristian. Luego de sus exposiciones, esperamos sus preguntas en el chat y nosotros nos encargamos de retransmitir las preguntas a los ponentes. Así que pongámosle ganas al día de hoy. Gracias una vez más. Gracias. ¿Ahí se me escucha ya? ¿Me escuchan? Ya. Sí, Cristian. Está perfecto. Chévere. Muchas gracias, María Isabel. Gracias también a todos las participantes por la espera. Y bueno, agradecer también al espacio de IVOS y de la Unión Europea que se han aperturado a hablar este tema tan, un poco tan abandonado, digámoslo así, tanto desde el activismo como desde la institucionalidad. Empiezo yo a investigar este tema más o menos desde el año 2014 hasta el año 2016. El título de la tesis para la Flaxo fue ¿es niño, niña o ninguno de los dos quien decide el ejercicio médico jurídico en torno a la intersexualidad en Ecuador? Posteriormente, la tesis fue calificada para su publicación y en el año 2018, en noviembre, lanzamos la primera edición del libro. Entonces, el tema un poquito va como a abordar cuáles son las concepciones médico-jurídicas que se tiene para los nacimientos de personas intersex. Y por otro lado está el tema de cómo las personas intersexuales han visto esta intervención en sus cuerpos, aceptándolas, rechazándolas o parcialmente ubicándose dentro tanto de los discursos médicos patologizantes cuanto del activismo intersex. La investigación la realicé en 3 hospitales públicos del país, en el Hospital Baco Ortiz de la ciudad de Quito, en el Hospital Verdi Ceballos de Puerto Viejo y Rodríguez Zambrano de Manta. El tema en sí es complejo, ¿no? Empiezo diciendo, ¿es niña o niño? Esta pregunta aparentemente fácil es muy complicada de abordar, sobre todo cuando son nacimientos de personas intersexuales. Me parece muy importante resaltar el hecho de que además no son muy pocas las estadísticas de acá en el país. En el año 2016 se estima que 3 por cada 1000 nacimientos corresponden a personas intersex. Sin embargo, vale la pena aclarar que de estos 3 por cada 1000 nacimientos son solamente de los denominados genitales ambiguos, pero hay otras formas, más de 81 tipos aproximadamente de cuerpos diversos que no se alinean al estándar de corporalidades definidas como masculinas o femeninas. Entonces, también sería importante como aclarar qué es la intersexualidad. La intersexualidad es un no alineamiento a las corporalidades denominadas o al estándar de corporalidades denominadas como masculinas o femeninas. Este desajuste la medicina lo califica como una patología, como una desviación, como una enfermedad. Y lastimosamente, hasta el día de hoy no existe un protocolo estandarizado para intervenir o tratar adecuada y éticamente este tipo de nacimientos. Por un lado,
la investigación tenía como objetivo ver cuáles son las concepciones que tenían de salud, enfermedad, hombre, mujer, los médicos, entre ellos genetistas, endocrinólogos, médicos pediatras, y por otro lado, ver de qué manera las mismas personas intersexuales, entrevisté a 4 de ellas y a sus familiares, cómo interpretaron esta intervención médica. A ver si tenían, entre comillas, el éxito o no esperado de aquella cirugía de asignación sexual que se les hace a este tipo de nacimientos calificados como sexo ambiguo, entre comillas sexo ambiguo, o últimamente por una cuestión de corrección política se los denomina como trastornos de la diferenciación sexual. Es un término netamente médico, patologizador, y que indica que la intersexualidad es una enfermedad, más no una variación del cuerpo biológico. Entonces, la investigación va un poco por el tema de despatologizar a las identidades, a las corporalidades e identidades intersex, y por otro lado, aportar desde las ciencias sociales a un tema que ha sido debatido muy poco acá en el país. Cuando yo empezaba a investigar este tipo de como de tema, no tenía muy claro lo que era la intersexualidad. Los médicos me decían que estos nacimientos son declarados de emergencias médicas. ¿Por qué emergencias médicas? Les preguntaba si eran razones médicas o razones de otra índole, y me decían, son razones netamente médicas. Lo primero que te pregunta los papás cuando nace un bebé es si su hijo, hija, hije es una niña o un niño, y algo le tienes que decir. Pero esa no es una emergencia médica necesariamente, esa es una emergencia del médico, ¿verdad? Del modo en que no sabe comunicar que ha ocurrido algo con lo que no estaba presuntamente previsto antes del nacimiento, porque las mamás sobre todo se saben asustar muchísimo cuando de todas las cosas que pueden ocurrir durante este periodo de gestación. Por un lado era un tema de información, por otro lado era un tema netamente legal. Es decir, el artículo 22 de la Ley Orgánica de Identidad y Datos Civiles establece que el médico que atiende el parto tiene aproximadamente 72 horas para asignar un sexo al bebé. Ese tampoco es un argumento médico, es un argumento legal para intervenir estos cuerpos. Entonces, en estas 72 horas, rápidamente, el médico tiene que intervenir y asignar un sexo a los bebés para que salga con una identidad que se construye a partir del binario normativo hombre y mujer. Por otro lado, también era una especie de repetición de los discursos y saberes médicos. Los doctores, cuando me definían acerca del sexo biológico, de cómo se constituye, me decían, a ver, el sexo biológico, me ponían el conjunto de los seres humanos, arriba, todos los seres humanos me dibujaban tal cual les estoy explicando, se parten dos, los hombres están acá, las mujeres acá, biológicamente decían, porque el género es otra cosa, es muy aparte, me decían ellos, estoy tomando palabras del campo de investigación. Y un hombre se va a definir por una serie de elementos físicos y cromosómicos y una mujer por otros, ¿no? Y al definirlos de esta manera, no comparten, un hombre no tiene estrógenos, una mujer no tiene testosterona, ¿no? Los cromosomas se dividen de manera diferente, de modo que si tuviéramos alguna duda con el cuerpo físico, lo resolveríamos con un examen genético. ¿Y es así? No es así siempre. No siempre es así. Y por eso les decía, en muchos casos, y cuando digo muchos, digo 3 por cada 1000 nacimientos, nace un bebé sin un alineamiento de estas condiciones, en algo que se llama, como les decía, intersexualidad, sexo ambiguo, DSD. Es decir, nace un bebé, y aquí era la confusión de los médicos, nace un bebé que tiene 2 cromosomas X, es decir, una característica que define lo femenino, el cuerpo de una mujer, tiene útero y ovarios, incluso potencialmente fértiles, y tiene un pene. Entonces, este bebé que nace es una niña o es un niño. Acá tenemos el siguiente problema. Yo puedo estar de acuerdo con el criterio con el cual los médicos definen al sexo biológico, pero una vez que consideré este criterio acá enunciado, en el que casi todo el mundo está de acuerdo y lo hemos repetido constantemente, tanto en los colegios, en las universidades y después en el posgrado, vamos a tener como resultado casos en los que no sabemos cómo ubicar a este tipo de cuerpos,
porque difieren del concepto con el cual hemos venido construyendo el conocimiento científico respecto a la sexualidad y al sexo biológico. Y ante este tipo de situaciones me interesaba hacer notar que si bien nuestra idea de la sexualidad es dicotómica, la realidad no es dicotómica. La realidad se presenta muchas veces de manera mucho más diversa y mucho más compleja de lo que los significados de hombre y mujer destacan. Entonces es mucho más complejo de lo que se piensa. Y por otro lado, ver las concepciones médicas en su mayoría eran de este índole. O sea, a los bebés tenían que operarles e intervenirles rápidamente porque solamente los seres humanos se dividen en hombres o mujeres. Pero es importante mencionar que había un médico genetista de Portoviejo que decía, no, en realidad el sexo biológico va mucho más allá del binario hombre-mujer. Pero esta era como el principal argumento para intervenirle, porque decía, y voy nuevamente a tomar palabras del campo de investigación, decía algo así como que, bueno, el hecho de que vaya al baño va a ser un calvario para él. Imagínate, se baja la bragueta y se saca ese pitico que no se sabe si es un clítoris o es un pene, y todo el mundo se le va a reír. Y ese era el argumento para que rápidamente se haga la intervención. ¿Por qué? Porque la sexualidad se sigue pensando en heteronormativa, en heterosexual, y además cuyo único fin es la procreación. Si le atribuimos el único fin a la sexualidad, que es la procreación entre un hombre y una mujer, los órganos, y tanto externos como internos, tienen que tener las condiciones y medidas provistas para que puedan tener un coito pene-vagina, es decir, una vagina que tenga una profundidad de 10 a 12 centímetros, un pene que tenga la longitud de 10 a 12 centímetros, porque no se ha considerado otra forma de sexualidad. Es la única sexualidad vigente y natural, además. Si consideramos eso, las intervenciones también tienen un justificativo y un fin. Pero algo que me llamaba la atención era que mientras desarrollábamos el campo de investigación, el éxito de estas intervenciones, me contaban algunos médicos que dependían en que se haga una muy buena educación en género en la casa. No solamente se va a transformar un cuerpo para que fisiológicamente se haga algo esta persona intersex con su cuerpo, sino que el éxito depende en que se haga en la casa una muy buena educación en género. Es decir, con el trato que le demos, con el trato, con el nombre, con la ropa, con los juguetes, es decir, en el alentar determinado tipo de conductas y censurar otras, que es la forma en que se van construyendo socialmente los géneros, con esa educación, con ese trato y sobre todo con el secreto. Parte importante de la intervención es no decirle que hubieran dos opciones y estamos alentando una, sino que vamos a mantener el secreto, que esto finalmente logrará la alquimia necesaria para que esta asignación sea exitosa. Pero como hemos visto, no ha sido para nada exitoso. ¿De dónde surgen estos procedimientos? Surgen en los años 50 con un médico. De hecho, el término género, y vale la pena aclarar, no surge en sí del feminismo. El término género aparece en un laboratorio médico donde el doctor John Money, que es un médico que quiso probar que el género se aprende a través de la crianza, con un caso emblemático que es el de Juana y Juan. No eran bebés intersexuales, pero se cometió una circuncisión en uno de ellos, les circuncidaron a los dos y le mutilaron a uno de ellos. Entonces, bueno, la mamá desesperada lo busca y va donde él. Ese momento dice, bueno, probemos la teoría que el género se aprende con la educación. Le asignan la identidad femenina, me parece que se llamaba Brianna. Brianna, hasta los 6 años de edad, se supone que toda la intervención había sido un éxito. Después, otro sexólogo, me parece que Michael Diamond, en los años 70, 80 aproximadamente, quieren saber, bueno, ¿y qué pasó con Juana y Juan? Este caso tan emblemático. Y decían así como que, a ver, habían encontrado que el que fue asignado sexo masculino y no se le mutiló sus genitales, se había suicidado.
y la otra persona había cambiado de género y posterior, después, a ver, digamos que de unos 2 años aproximadamente, también se suicidó. Entonces, tan exitosa la intervención, como dice Diana Mafía, filósofa feminista, no lo fue. Y esta es la base para construir los protocolos de atención a personas intersex. No se cambió en ningún momento, salvo desde el 2005 aproximadamente en el Consenso Internacional de Chicago, que es un consenso internacional de médicos, endocrinólogos, genetistas, pediatras, en el cual se van a reunir para discutir de qué manera entender y atender a este tipo de corporalidades. Sin embargo, no se ha entendido todavía del todo bien ni éticamente. Incluso acá en el Ecuador, sé que todavía no hay un protocolo estandarizado para tratar este tipo de nacimientos. Yo trabajé también en el Ministerio de Salud Pública, fui analista de los enfoques de género y derechos humanos y tuve la oportunidad de validar este documento en donde me encontraba con criterios que no puedes creer. Nadie juzga ni nadie critica que la mayoría de especialistas médicos eran una eminencia en endocrinología, genética, etcétera. Nadie está criticando la eminencia, pero cuando estás asignando un sexo porque ese clítoris está excesivamente más largo de lo que se considera normal, ahí estamos hablando de otra cosa. Entonces la investigación trata, como les repito, de aportar en este tema que ha sido casi totalmente abandonado aquí en el país, y además estamos tratando como de algo súper delicado, por así decirlo, porque este tipo de temas casi no se trata, uno por el secreto que existen y otro por todo el trasfondo que ha habido normativo y problemático. Entonces, vuelvo a repetir el título de la investigación. ¿Es niño, niña o ninguno de los dos quien decide? Esta pregunta aparentemente fácil es mucho más complicada de lo que se piensa. Es mucho más complicada de lo que se piensa, sobre todo cuando son nacimientos de personas intersexo. Y el abordar este tema me parece que no me parece, estoy seguro que va a formar una nueva humanidad, una base para no pensar linealmente la sexualidad, sino para generar empatía en las personas, para generar conocimiento. De hecho, yo creo que ese fue el precursor para hacer la investigación. Yo no sabía absolutamente nada de género, mi formación es de abogado, de leyes, ahí casi nunca se trató el tema del género. Y por tal razón me parecía como importante abordarlo para aportar con un granito de arena, aunque sea en este tema. Eso es, María Isabel. Muchas gracias, Cristian. Entonces damos paso a AXA, que nos acompaña el día de hoy, y le deseamos la mejor suerte. Muy buenas tardes a todos y a todas. Primero quería agradecerles por haberme invitado en este espacio, ya que es, como decir, mi primera oportunidad de poder expresar lo que realmente he vivido como intersexual, pero a un público más abierto. Yo descubrí de mi intersexualidad a partir de los 13 años, justo después de mi cumpleaños. Resulta que yo fui intervenido cuando nací por un médico. Este médico me mandó a hacer estudios y todo, el cariotipo, donde revelaba que mi cariotipo era femenino. Sin embargo, a pesar de que mi cariotipo era femenino, él engañó a mi madre y me hizo masculino. Después de varias intervenciones, yo ya estaba más o menos formado. Sin embargo, con la venida de la pubertad, mi lado femenino comenzó a desarrollarse más. A partir de eso comenzaron varios problemas legales, otro que otro problema, pero de ahí lo que más me importó fue cómo me desarrollaba yo, porque los médicos me intentaron explicar más de una vez que yo prácticamente era mujer y yo no podía entenderlo. Al principio me ayudó mucho una psicóloga, todo. Sin embargo, algo que me parece muy interesante recalcar es el hecho de que
yo me decidí por el sexo masculino, o género masculino, perdón, gracias a que en mi mente yo decía, a ver, si me gusta un hombre, yo debería de ser mujer. Y luego me puse a reevaluar mis preguntas y dije, no, pues yo me siento cómodo siendo hombre. Por lo cual, si me gusta un hombre, está bien que me guste un hombre. Si me gusta una mujer, también está bien que me guste una mujer. Si me gusta un transgénero, también está bien que me guste. No importa qué tipo de persona. Lo que a mí me interesaba era con el cual yo me sentía cómodo. Yo me sentía cómodo con el género masculino y por eso me decidí. Pero obviamente, al descubrir esto, me topé con muchos problemas. Uno de ellos era que en el colegio yo sentía que las personas me miraban más. Las bromas que hacían mis compañeros sobre, oye, ¿te gusta tal pelada? Y tú le decías que no, o sea, pero eres maricón. O sea, sí, esas bromas como que ya me comenzaron a afectar. Ya tenía yo otro tipo de mentalidad, ya me expresaba de otra forma. Tal fue el caso que terminé dejando el colegio y decidí estudiar a distancia. Ya después, por temas económicos, me tocó recurrir al ministerio. Gracias a como decía, varias personas, logré mantener mi privacidad. Sin embargo, no todos los intersexuales han logrado mantener esa privacidad. Yo escuché del caso de un joven que descubrió que era intersexual a los 21 años y desafortunadamente no sabía cómo pedir ayuda de la costa. Así que la mamá cometió un grave error que es comprensible y la historia de este joven salió en el noticiero del Extra. Y lo pintaron de una forma tan brutal que él hasta ahora no quiere saber nada del tema. Ahora, con cuestión del problema médico, muchos médicos me dijeron que yo tenía que escoger entre hombre y mujer. Al principio, la verdad, no me podía decidir muy bien por cuál ser. Sin embargo, yo dije a la primera que quería ser hombre. Y luego me dijeron, piénsatelo bien, no sé qué, no sé cuánto. Y luego me dijeron que por cuestiones legales no me podían operar. Y yo me quedaba con cara de, pero si me operaron cuando era un infante y no tenía conocimiento. Y ahora porque supuestamente no tengo la madurez necesaria, no me pueden operar. Y llegué a un punto donde yo estaba ya enojado con iras y junto con mi abuelita y mi madre, ellas me decían, mijito, no puedes por tal motivo, es porque tienen miedo de que en el futuro tú te decidas por el otro sexo. Y yo estaba tan enojado que yo dije, a ver, si yo soy mitad mujer, se supone que las mujeres son más listas que los hombres, ya sabes. Entonces, si yo soy mitad mujer, yo sé que soy hombre. Mi madre y mi abuelita no me pudieron resolver, no me dijeron nada, pero bueno, ya. Después de eso, con la ayuda de mi psicóloga, ella se dio cuenta de que yo tenía cierta duda. Aún no me hacía la famosa pregunta. Sin embargo, yo intenté llevar a los médicos y les dije, ¿saben qué? Yo no me quiero operar porque no estoy del todo seguro si quiero cambiarme o no me quiero cambiar. De ahí el médico, después de hacerme unos exámenes, descubrió que yo también poseía, yo poseía parte de un ovario y una vagina, yo poseía un ovo de teste. Y él me dijo, podrías tener en el futuro cáncer, de aquí en unos 2 años, podrías tener un cáncer o no podrías tener cáncer. Pero él me dijo, pero yo te recomiendo que lo pienses muy bien. Y de ahí dije, entonces, por la posibilidad de tener un cáncer, es que me están diciendo que ahora sí me puedo operar. Me están diciendo que escoja. Y entonces dije, ya. Después de meditarlo tanto, revolví al mismo punto desde el principio que yo quería ser masculino. En el caso mío, el doctor que me operó de nacimiento, o sea, no estuvo de todo equivocado. Sin embargo, yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si no me hubiera operado? Porque yo tengo entendido de que este médico le decía a mi mamá que me trate de una forma más dura, que me haga súper machista. Que, por ejemplo, yo no lave los platos, que me pasen el plato a la cama, o sea, sí, que no doble la ropa, cosas que yo me quedaba pensando ya. Mi madre, obviamente, joven, no, ella ingenua, no sabía muy bien. Y en esa era otra época. Mi madre era más severa, más estricta, pero hacía lo que dijo el médico.
Pero yo me pongo a pensar, si no hubiera dicho nada, me hubiera tratado como mujer o cómo me hubieran tratado. Y luego, recapacitando, pensando, dije, no, pues no me debería haber tratado ni como mujer ni como hombre, porque al final de cuentas yo hubiera igualmente sabido que escoger masculino. Ahora, después de todo ese problema, me ofrecieron, gracias a lo del ministerio, me ofrecieron crear un protocolo para las personas intersexuales. Sin embargo, en la reunión que se dio en el Eugenio Espejo, no me acuerdo más o menos en qué fecha, pero más o menos 2015-2016, no llegamos a ningún punto, porque había varios médicos que reprochaban que una persona intersexual es muy diferente a una persona transexual, que los intersexuales no le pidieron hacer así y por lo cual no deberían ellos tienen en total libre derecho de ser operados, mientras que una persona transexual no debería de ser operada, ya que escogió ser así. Después no llegamos a ningún punto, porque eso era grito de una parte, grito de otra parte. Cuando ya me gradué del colegio y comencé a estudiar psicología, en la materia de sexualidad me enseñaron algo muy importante, que literalmente una persona transexual no se hace. O sea, no es como decir, no es que decide ser transexual, no decide qué género quiere ser. El cerebro cuando está recién en formación comienza a adoptar una forma masculina o femenina, pero genéticamente pueden haber varias alteraciones que esto puede llevar a que el cuerpo salga de otra forma. Por lo cual yo digo, es lo mismo que una persona intersexual, solo que no es visible físicamente. A pesar de todo eso, mucha gente sigue pensando en lo mismo, que un transexual es muy diferente a una persona intersexual, por varias cuestiones biológicas, y se puede determinar que no. Hay niños que deciden ser transgénero desde pequeños, que se quieren cambiar desde pequeños, desde los 3 años. Y yo me pongo a pensar, un niño de 3 años que nunca ha visto una mujer desnuda, un hombre desnudo, que nunca ha pensado en algo más, que tienen total inocencia, deciden cambiar. ¿Por qué motivo? Dicen porque yo me siento de esta forma. Yo digo que desde ese sentimiento de cómo tú te sientas deberías de ser. Nadie te debería de reprochar tal cosa, tal cosa. Por ejemplo, a pesar de que me considero masculino, yo sí soy un parte afeminado, pero me sigo considerando masculino y las personas que me rodean también me siguen considerando masculino. Porque de ahí es lo que nacen los estereotipos que dice Christian de la línea binaria, de que debe de ser hombre o mujer, que el sexo debe de ser un pene y una vagina. Pero yo soy la prueba viviente que existe más de uno. Muchas personas dicen dicen que cambiando el nombre se puede cambiar. El nombre ha cambiado de hermafrodita, que significaba monstruo, a intersexual, pero en las cuestiones médicas legales se utilizaba trastorno del desarrollo psicosexual. Y como dicen, es el hecho de que ya le llamen trastorno o desorden del desarrollo psicosexual ya está diciendo que es una enfermedad, lo cual es muy peyorativo para la época que estamos actualmente. Con las cuestiones legales, el protocolo nunca llegó más de eso. Pasamos meses escribiendo, redactando. Había una cláusula que era muy importante en la que expresaban que si un niño pequeño, recién nacido, tenía un problema de intersexual, que realmente no es un problema, tendría que ser operado si es que su vida dependiera de ello. Pero ¿y ahora cuál escoge? Ese era el problema, ya que me dieron a entender de que posiblemente ser intersexual te va a generar más problemas médicos, como nos decía el doctor, un cáncer, un problema de tumores, todo. Y solo por esa pequeña cláusula no pudieron jamás llevar el protocolo jamás. Ahora, con cuestión a lo que es más con las personas transgénero, generalmente yo considero y he visto desde mi punto de vista que muchos médicos llegan a tener cierta opresión a ellos, no les gusta. Todavía no existe ningún tipo de legislación, ningún tipo de cambio para las personas intersexuales, por lo que te digo que nunca llegamos a un punto. Ya.
Ahora, con respecto, como te estaba contando, las personas transexuales no tienen ningún tipo de autonomía, no es como decir, les consideran enfermos. Y de ahí viene lo de los médicos. Yo me pongo a pensar, una persona heterosexual, antes, cuando recién comenzaba a levantarse el grupo de los LGTBI, una persona heterosexual que apoyaba al grupo era visto como un ser extraño, un animal, o sea, era como que no recibía varios tipos de insultos de que, o sea, porque eres gay te estás uniendo al colectivo y él no, pues era heterosexual, pero aún así fue apaleado y golpeado por los demás. Me puse a pensar, ¿será lo mismo con los médicos? Hay muchos médicos que han perdido antes. Actualmente no estoy muy seguro, pero son considerados, como decir, poco éticos. Y creo que se me fue la conexión. No, está bien todo. Y esos médicos que han querido operar a transexuales son considerados, como ya estaba diciendo, poco éticos, que solo están haciendo por la plata, por tal motivo, por X razón. Sin embargo, yo me pongo a pensar, ¿y esos médicos que vueltas no quieren operar a transexuales será por el miedo que tienen de salir de lo binario de lo que es hombre o mujer? A pesar de que estamos en el siglo XXI, yo todavía sigo sintiendo que hay muchas personas que tienen miedo al hablar sobre el tema. Yo, por ejemplo, en parte me ponía en ese grupo porque yo no quería hablar del tema, no quería saber de nada. Yo solo pensaba que lo mío era algo raro, que yo tenía que operarme porque tengo que operarme, que eran raro. Después de varias intervenciones quirúrgicas, yo comencé a entender de que realmente lo que a mí me pasaba no era raro, sino que era algo normal, pero que la mayoría de las personas me veían a mí como un animal raro, así como en el colegio, que me quedaban viendo, me decían, oye, ¿ya sé por qué te quedas el escote? No sé qué, no sé cuánto. En su mayoría, yo creo que por este motivo me decidí recientemente a ser un poco más abierto, porque digo, yo no he sido la única persona que nace intersexualmente. Hay muchas personas que son intersexuales y yo creo que cada uno merece un cierto grado de apoyo, porque a mi madre le engañaron. No hay otra forma de explicarlo, le engañaron. A mí también me engañaron a cierto punto de decirme que esto era algo raro, que era algo que se ve uno en un millón, pero actualmente ya he visto que hay más casos de que sale tal niño intersexual, tal niña se descubre que tiene genitalidad masculina. Y luego está lo de mi compañero, lo de mi amigo, que les digo que salió en el extra, que fue un shock muy fuerte. Además, también está el hecho de que los intersexuales, hay personas que viven, tienen 35 años, 21 años, 19 años, o incluso en los mejores de los casos, 6 años, que el médico sabía la verdad, pero que no le dijeron, que prefirieron operarle en ese rato. En varios casos, un doctor, el doctor que me está operando actualmente, él me explicaba que, por ejemplo, él le tocó operar a un doctor le opera. Cuando él crezca va a ser más femenino, que no se sabe. Y resulta que el médico ha tenido, en este caso tuvo la razón, porque luego el papá le vino y le dijo, disculpa, mi niño está persiguiendo más hombres, no, no sé cómo, no sé qué está pasando aquí, creo que realmente me equivoqué. Y luego le traen al chico y le explican, verás, tú resulta que eres intersexual, pero tu papá me pidió que te opere por tal X razón. Y yo, ¿los padres realmente quieren operar a los niños intersexuales o es realmente la sociedad lo que, la que les obliga a que los superen? Porque, como decía Cristian, ¿es niño o es niña? Nunca te han preguntado, siempre te preguntan eso. Si el bebito es niño o es niña. Porque viene un bebé vestido de azul, ya tú asumes que es de niño. Si viene vestido de rosa, tú asumes que es niño. Pero si viene vestido de amarillo, te toca preguntar. Yo digo, pero ¿por qué te toca preguntar? O sea, es un bebé, él debe saber, no sé. Pero
Bueno, también estaba pensando en el hecho de que, por ejemplo, está el tema religioso, que nosotros vivimos en uno de los países más, todavía más, como decir, subdesarrollados en ese sentido de, como el grupo de Mis hijos no te metas. Yo también me he puesto a pensar bastante en eso y digo, el grupo de Mis hijos no te metas tiene un argumento tan malo que es que la familia es el centro de la sociedad. Primero, la familia sí es el centro de la sociedad, pero la familia no está solo compuesta por hombre o mujer. Hay familias que solo es un hombre y un niño, que es una mujer y un niño. Y yo digo, ¿cuál es el miedo de que la familia esté compuesta por hombre, hombre y un niño, o mujer, mujer y un niño? El tema vendría a ser, desde el problema sería más el tipo de educación que se da, porque en los colegios recibiría mucho abuso, ya que le dirían cosas como que tú tienes dos mamás, o sea, pero ¿quién es la que lleva los pantalones? ¿Se puede estar en la casa? Cosas que que se vienen desde el hogar. Y eso es algo destructivo, ya que se supone que en la ley de los derechos humanos está específicamente que cualquier persona tiene el libre derecho de decidir lo que quiere. Sin embargo, al aplicarlo, ¿por qué muchas personas reprochan de eso? El matrimonio igualitario no es como decir que solo es una farándula o algo que se hace por X motivo. Se puede hacer por amor, se puede hacer por herencia, se puede hacer por obtener una ciudadanía, por muchas cuestiones. Pero al prohibirlo, están haciendo que se pierdan estas cuestiones. Afortunadamente ya es legal. Sin embargo, yo sigo escuchando ciertos comentarios de cómo es posible que les hayan permitido que se casen. Cuando se casó la primera pareja y luego se divorció, muchas personas dicen, ya ven, o sea, la familia no puede ser vista de esa forma, es una completamente estupidez que les hayan permitido. Pero yo digo, tú no te casaste, no es tu problema, es problema de los que se casaron. Con eso creo que podría terminar mis argumentos. ¿Tienen algunas dudas? Gracias, AXA. Para poder continuar con el webinario, recordarles que este espacio ha sido organizado por la Fundación Sendas y el programa radial Sin Etiquetas en el marco del proyecto Adelante con la Diversidad, que es financiado por la Unión Europea. Tenemos muchísimas preguntas del público, tanto de Zoom como de Facebook Live, pero yo realmente, antes de dar paso a las preguntas, quiero recalcar la valentía que ha tenido AXA por acompañarnos en este webinario y contarnos su vida. Yo creo que es un paso muy importante para que las personas intersexuales puedan ver reflejadas sus situaciones de vida, saber que no están solas, que no son las únicas con estas circunstancias y que realmente se pueden reconocer y compartir las experiencias para poder empezar a trabajar en favor de sus derechos. Voy a leerles algunas de las preguntas que tenemos y ustedes deciden, no están dirigidas a ninguno de los dos en específico. Las preguntas están para los dos, así que pueden responderlas también los dos. La primera pregunta que nos hacen es de si existe ley o derecho internacional que proteja a las personas intersexuales para que no sean intervenidos quirúrgicamente. La siguiente pregunta que nos hacen es ¿cuántos tipos de intersexualidad existen? La otra pregunta que nos dicen es, ¿una persona intersexual puede transitar por los sexos o por los géneros? Y una última pregunta que tengo para este bloque es, ¿qué legislación existe en Ecuador respecto a las personas intersexuales? No sé, empezamos Cristian y luego le pasamos a AXA la voz. Prende tu micrófono, Cristian, no te escuchamos. Ya, sí existe legislación internacional respecto a personas intersex. De hecho, aquí en Latinoamérica existe la circular 008 del año 2015 en el Ministerio de Salud de Chile. En esta circular lo dice explícitamente que no se toquen
a los bebés intersexuales se prohíbe la cirugía de asignación sexual o que tengan fines cosméticos, específicamente en Chile. Tenemos también en Alemania, hay una nueva categoría que es la cero, me parece que es del año 2016 que se había aprobado. El Comité de la Tortura del año 2013 específicamente indica que las cirugías a bebés intersexuales son actos de tortura, literalmente lo indica así. El tema de la CIDH, el 30 de agosto aproximadamente lanza una campaña, la CIDH considerando que las cirugías de intervención a bebés intersexuales también es una violación de derechos humanos. Tenemos en países como Indonesia, Australia, Alemania, como les repetía, Malta, y aquí en Latinoamérica solamente Chile. Con la otra pregunta, ¿me puedes por favor repetir, María Isabel? La última pregunta, si existe legislación en el Ecuador respecto a las personas intersexuales que las proteja. Ya, en el Ecuador no. En el Ecuador no existe legislación alguna. Como te digo, solamente el protocolo que a pesar de que está ya con registro oficial y publicado, no se lo aplica aún en los hospitales del país, sobre todo a recién nacidos intersex. Y la otra pregunta que se me estaba yendo es que ¿cuántos tipos de corporalidades hay? Bueno, hay 80 aproximadamente, y lo dicen varios genetistas, hay como una especie de contradicción entre ellos. Unos dicen, afirman que son 69, otros 80, pero en realidad hemos quedado como en un número de 80. Los principales y los que medio me acuerdo ahorita son como el síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, síndrome de insensibilidad parcial a los andrógenos, síndrome completo de insensibilidad a los andrógenos, síndrome de Seidner, síndrome de insensibilidad, hermafroditismo verdadero, y así, 80. Esas serían las respuestas. Axel, tal vez tú nos quieres compartir alguna de las respuestas. ¿Qué opinas al respecto? Sobre todo esto de si una persona intersex puede transitar entre los sexos y los géneros, que es algo de lo que tú nos estabas contando, ¿no? Bueno, de que una persona intersex puede transitar entre los géneros y los sexos, sí se puede, pero yo digo que más que una persona intersex, yo creo que todo el mundo puede transitar sobre esos sexos, porque no es como decir que esto es algo preferencial solo para las personas intersexuales. Es de todos, prácticamente naturaleza de cada quien. Es como, por ejemplo, que si, digamos, un niño viene y dice, yo quiero cambiar tal, que cambie. No hay ningún tipo de estereotipo ni nada de lo que puede. Eso sí, yo digo que entre más una persona se sienta mejor consigo misma, no hay ningún tipo de problema. Sí, ya porque ha existido ciertos casos donde literalmente a una persona se le cambia con fines de lucro, con fines de, como decir, sí, son más que nada con fines de lucro. Afortunadamente eso ya no se da. Con respecto a lo que dice Cristian sobre lo que existe legislaciones así, la única que existe aquí en lo que es Latinoamérica es Chile, es muy desafortunado porque a pesar de todo ello, un país como Argentina, que es un país que está súper elevado, no tiene todavía una legislación de ese tipo. Y el protocolo ya está hecho. Tiene algunos ciertos defectos. Sin embargo, no saben cómo aplicarlo todavía, porque en lo poco que conozco, en lo poco que he estado, yo sé que hay algunos médicos que todavía se encuentran en ese tipo de reservado, que no quieren aplicar el protocolo, porque tienen miedo de que se pongan en un problema legal, un problema jurídico, o en un problema, como decir, supuestamente de salud. Y eso. María Isabel, Dale, Cristian, sí. solamente para complementar lo que dice Axel, me parece que la intersexualidad a todos nos pone en tela de duda, porque, a ver, ¿quién de los aquí presentes se ha hecho algún examen de cariotipo?
Ninguna. Potencialmente intersex, todos, todas y todes. Yo todavía no me lo hago. No sé, mi corporalidad, no tengo idea. De hecho, cuando yo estaba trabajando en el Ministerio de Salud Pública, una señora que tenía 50 años de edad, casada con 3 hijos, le habían extirpado un testículo porque fue con un dolor abdominal. Ese momento, como que le dieron la noticia a la señora, literalmente le dijeron, usted es hombre. Y es como el impacto, ¿no? ¿Cómo? Sí, como que yo tenía hijos y tal, pero sí, o sea, hay una diversidad corporal muy grande que incluso una investigadora que se llama Alice Dreger, ella es historiadora y le ha interesado mucho el tema de la intersexualidad. Tiene un libro que se llama Galileo's Middle Finger y ahí describe que no hay ninguna prueba que avale que tanto un hombre o una mujer es 100% y biológicamente hombre o mujer. No existe esa prueba. Y esto se lo realizó por Semenia Casper, ¿no? En las Olimpiadas no recuerdo muy bien el año, me parece que fue En las últimas. en las En las últimas. últimas. De Rusia. De Rusia, sí, Axel, de Rusia me parece que fue. Y no le dejaron concursar, me parece, porque había salido en la prueba en la prueba de cariotipo que tenía muy elevado los andrógenos. Ella tiene un síndrome de insensibilidad a los andrógenos, su corporalidad es intersex, evidentemente, y le preguntaron del Comité Olímpico Internacional a la doctora Alice Dreger si había alguna prueba que certifique que esta persona era 100% hombre o 100% mujer. Y ella les respondió, no existe tal prueba. Ante ello, el sistema binario que se ha construido, tanto legal como médicamente, se cae. No hay nada que le sostiene. Y el tema intersex a mí me llamó muchísimo la atención porque descentra tanto aquellas verdades construidas que tenemos y que subjetivamente nos han permeado también, eh, y que es un desafío pensar no linealmente las identidades, las corporalidades y todo en general. Y efectivamente el tema para mí justamente radica en que el sistema social es el que está demandando una etiqueta en relación al sexo de las personas. Entonces, el sistema médico o el sistema legal lo único que hace es calzar en este sistema social, intentar dar una respuesta. Pero las respuestas no son fáciles, como estamos viendo. Carmen Ortiz en el Facebook Live nos dice, qué real y llegador el testimonio. Llega profundamente al corazón. Gracias, Axa, por compartir tus vivencias y sentires. Alex Vladimir también nos dice, felicitaciones, Cristian. Gran ponencia. Tenemos varias otras preguntas y vamos a intentar agotarlas todas, así nos vayamos un poquito del tiempo. Y la siguiente pregunta nos dice, Cristian, habías nombrado el trastorno del sexo ambiguo. ¿Cuál es el nombre técnico o médico? La siguiente pregunta dice, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿la intersexualidad puede ser vista como un tercer sexo dentro de la normativa? Esa es Verónica Benítez. También nos preguntan si hay organizaciones que están haciendo activismo en el tema de intersexualidad. Y la última pregunta que voy a leer es, considerando la no identificación, ¿cómo se resuelve el tema de la orientación sexual? Pues al tener ambos sexos, ¿cómo se consideran? ¿Homosexuales o heterosexuales? Creo que la mayoría de preguntas son para Axel, así que igual les dejo que respondan. Ya. Como tú quieras, Daxa, dime tú. Dale, ¿qué dices primero tú? Yo voy siguiendo. A ver, respecto al sexo ambiguo en general, no es una categoría en sí, no es definido como el síndrome de Klinefelter o el síndrome de Turner. El sexo ambiguo es como una categoría que engloba, por ejemplo, a los genitales que no son claramente legibles, porque en los protocolos médicos te dicen, hay esta denominación de sexo ambiguo. ¿Por qué ambiguo? Porque se supone, entre comillas, que lo legible, lo leíble en el cuerpo es que sea claramente identificable a través de su genitalidad como masculino o femenino
Y cuando no es legible este sexo, lo llaman sexo ambiguo, que es una categoría netamente médica y patologizante. Por respeto, esto lo cambiaron en el año 2005 aproximadamente a trastornos de la diferenciación sexual que engloban el síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, criptorquidia, dermatoidismo verdadero, etc. Como que por ahí. Dale, Axa, tú. Bueno, la verdad es que con respecto a una pregunta que me pareció muy interesante fue la última pregunta donde decían si una persona que tiene ambos sexos, ¿cómo se identifica como heterosexual o homosexual? Es difícil de explicar porque yo también me acuerdo que tuve muchas veces esa duda y yo digo, al estar diciendo yo digo, a ver, yo soy mitad mujer, mitad hombre. Si yo me voy con una mujer, yo sería lesbiana, pero si me voy con un hombre, yo sería homosexual. Nunca entraré en ese campo de heterosexual o homosexual. Y yo digo, o sea, no tiene sentido de que intente yo categorizar entre homosexual o heterosexual, porque es mi gusto nada más. La orientación sexual puede depender de cualquier persona, pero no necesariamente tiene que solo categorizarse entre heterosexual o homosexual. Con respecto al resto de preguntas, la verdad no me acuerdo mucho. ¿Me podrías repetir, por favor? Vamos ahí en eso. Sí, claro, son varias preguntas y bastante complejas. Eh, lo que me decían es que hay organizaciones que estén haciendo activismo en el tema y ahí también puedo cruzar con otra pregunta que le acabo de leer en el chat que dice, ¿qué puede hacer la población LGBTI para abordar el tema de derechos de las personas intersexuales? También, ¿cuál sería su tarea? A ver, yo. Ya, dale. Bueno, ya, desde mi punto de vista, en la comunidad LGBTI no debería de, como decir, priorizar a los intersexuales para darles derechos, porque todos formamos un solo colectivo. Cuando ellos ya están exigiendo sus derechos, ya están exigiendo los derechos de los intersexuales. En parte, lo que yo veo que son los protocolos y ese tipo de legislaciones, eso ya es más un tema más jurídico legal. Pero yo creo que el primer eslabón para poder, como decir, conseguir esto sería desde la lucha de todo el colectivo contra un solo sistema. Porque si nos comenzamos a dividir de partes en partes, en partes, en partes, va a llegar la misma confrontación de que un intersexual no es lo mismo que un transexual. Un intersexual no es lo mismo que un homosexual, que una lesbiana. Por lo cual el intersexual tiene más privilegios que estos grupos. Cristian, ¿qué opinas? Sí, solamente complementando lo que dijo Axa, es en el tema este de la orientación sexual. Bueno, la orientación sexual que se clasifica, que es, bueno, todas sabemos que es la atracción física, erótica, sexual hacia personas del mismo sexo, en cuyo caso la categoría que se usa es homosexual, ambos sexos bisexual, diferente sexo heterosexual. Fíjese en algo, ¿no? Las categorías siguen siendo dicotómicas. Los vínculos de las personas, otros, de hecho, ¿no? Que no necesariamente sean homosexual, bisexual o heterosexual. Por ejemplo, el mismo AXA me preguntaba ayer y me decía, mira, yo tengo 2 cromosomas X, y es decir, una característica que define el cuerpo femenino, y me gustan los hombres. ¿Eso es homosexual o bisexual? Y yo sinceramente no sabía qué responderle. Quiere decir que homosexualidad, bisexualidad y heterosexualidad siguen planteándose de manera dicotómica. Los vínculos de las personas, como repito, pueden ser otros que no necesariamente caigan en el binario. ¿Cómo nombraríamos también a una pregunta que hicieron en México? Que tengo una amiga que es transfemenina y tiene una relación con una mujer lesbiana. ¿Qué orientación sexual vamos a poner a eso? No podemos categorizar, no podemos poner en una caja cada una de estas clasificaciones. Incluso el lenguaje, las siglas de la diversidad sexual son LGBTIQ. Cada una de estas categorías siguen ampliándose hasta los años 2004, 2006 solamente eran LGB.
Después, posteriormente, con la explosión de las identidades trans, se fueron aumentando la T, luego la I y ahora la Q para las personas queer que no se identifican dentro del binario masculino-femenino y no quieren ninguna etiqueta tampoco, ¿no? Y respecto a la otra pregunta sobre el activismo, a mí me parece muy importante mencionar que sí han habido como la Fundación Identidades Disidentes, por ejemplo, está trabajando el tema desde el espacio académico y también a través de talleres. A mí me parece súper importante esto y tiene que ver con la educación sexual integral. La educación sexual integral no solamente tiene que ver con no tener hijos, sino que también tiene que ver con todo lo que hemos hecho durante esta sesión por el webinario, ¿no? De construir el binario normativo sexo y género. Lastimosamente siempre como que tendemos a categorizar, por eso les manifestaba que es un reto cotidiano y diario el pensar no linealmente en binarios. Y ahora, antes de que se me vaya la idea, también contamos con el apoyo de Sendas, que también está impulsando el tema. María Isabel Cordero también, al abrir estos espacios, te agradezco personalmente porque este tema, como decía un amigo que es un activista que me llevó a estos espacios, me decía, este tema tiene muy pocos dolientes, poquísimos. Incluso dentro de la comunidad LGBTI de aquí del Ecuador apenas se lo nombra. Eso sería... Chévere. Hay algunos comentarios que quiero leer que dice Yandier, Yanza, felicitaciones Cristian, excelente tema. Gladys Maldonado nos hace recuerdo y nos dice que el trastorno también es un término patologizante y que genera discriminación. Lorena Llanes nos dice, gracias por las importantes clarificaciones. Es un aprendizaje muy bueno. Es importante el cuestionamiento constante del binarismo, hombre, mujer, homo o hetero. Las preguntas que tenemos a continuación también son muy buenas, muy importantes y nos plantean. Dice, las categorías son importantes para ordenar el espacio y entenderlo. Lo que no se nombra no existe, dice Lema. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Gladys Maldonado nos vuelve a decir, las categorías sobran. Las personas tenemos derecho a definirnos cómo sentimos y somos como personas. Y una pregunta que a mí me queda y me gustaría que ustedes la respondan ahora es si es que conocen en Ecuador fundaciones, organizaciones o instituciones que estén dando asesoría a familias y a personas intersex. Eso. Cristian. ¿Quieres Te olvidas intervenir? de activar. Sí, ya está activado. ¿Quieres intervenir tú primero, Axa, o le doy yo? Como tú quieras. ¿Ya? Dale, dale. Chévere. Con respecto a lo que decía, las categorías son importantes para ordenar el espacio y entenderlo. Lo que no se nombra no existe. Está bien utilizar las categorías, pero cuando estas categorías excluyen, discriminan y en este caso mutilan cuerpos, ahí tenemos un grave problema. Las categorías están bien como para entender de alguna manera, para hacer política pública, porque la política pública requiere de un nivel de categorización, pero el momento en que estas categorías son excluyentes, ahí tenemos un problema enorme de cómo nosotros estamos definiendo lo normal, lo sano, lo anormal, lo abyecto, etcétera, ¿no? Entonces, más bien sería un tema por ahí. Y estoy de acuerdo, no sé si sea el momento en el que estamos viviendo como para redefinir, no solamente redefinirnos a nivel social con la pandemia, sino redefinir las estructuras estatales. Y este tema yo creo que cae de perlas en todo esto que estamos viviendo. Dale, Bueno, más que nada, Chris, para complementar un poco, yo creo que
como estudiante de psicología, me han dado neuropsicología, anatomía, biopsicología, y mi profesor, los doctores siempre me recalcan algo. El ser humano es tan complejo que literalmente no se puede nombrar absolutamente todo de lo que está hecho. Hay cosas que actualmente, a pesar de estudiar, todavía desconocemos. Y yo digo, si el cuerpo de una persona es tan complejo, ¿por qué es necesario categorizarlo? No tiene ningún tipo de lógica. Y luego, es como dice Cristian, es más para tener un tipo de control sobre lo que se debe de ser y lo que no debe de ser. Me parece muy interesante la frase que decían de que si no se nombra, no existe. Porque yo digo, pero ¿cómo no puedes nombrar algo si a la vez tú puedes saber que sí existe? Yo tenía una amiga que era testigo de Jehová y me negó en la cara más de una vez que yo existía, literal, con esas palabras. Yo le conté suavemente, le dije, verás, esto me pasó, esto me pasó. Y ella me dijo, no es posible. Yo le dije, pero aquí estoy. Y ella me seguía recalcando, me recalcó hasta el final del curso que yo no existía. Continuando, Cris. No recuerdo la otra pregunta, María Isabel. Si me ayudas recordando o estas eran. No, la otra pregunta es si ustedes conocen de fundaciones u organizaciones que faciliten apoyo y asistencia técnica, psicológica, eh, grupos de autoapoyo en personas intersex. Un poco la Fundación Identidades Disidentes ha llevado como la posta en esto, ¿no? Ellos, de alguna manera, principalmente en el ámbito académico, están como proveyendo información. Existe grupos de madres en el Baco Ortiz que lo lleva una persona que conozco. No digo el nombre por temas de confidencialidad. Ella les informa a las madres porque tuvo un hijo intersex, un hijo intersex, y les está informando sobre qué es lo que tienen que hacer, sobre el nombre, sobre si vale la pena intervenir o no. Evidentemente no, en este tipo de cuestiones. Y de ahí yo casi no conozco, como te repito, es un tema casi abandonado. En los protocolos que queríamos, bueno, que se querían implementar estaba el hecho de que este grupo de autoayuda constara de médicos, pero solo de médicos, no de personas, como decir, especializadas en este tema. Solo médicos, que un neurólogo, una ginecóloga, una psicóloga, pero en general. Nunca se pusieron a pensar más bien en la familia como general. Solo pensaban en el niño, Dar una nada respuesta más. médica. Claro, una respuesta médica más como decir, tenemos que operar, tenemos que hacer esto, pero no. Y a pesar de la ayuda psicológica, la psicóloga no se especializaba en ese tipo de aspectos, sino más en un aspecto general de cómo te va la operación, si esta operación va a ser dura, no va a ser dura, o sea, de Justo ahí, como dice, nada volviendo al más. tema de la operación, en el Facebook Live tenemos una pregunta que creo que es la pregunta más común que yo he recibido en torno al tema de la intersexualidad, y es a esta necesidad de operación y de asignación de sexo, no solo en el nombre, sino también sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, una de nuestras seguidoras, que es Carmen Barreto, de la Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador, nos pregunta si la operación debe hacerse a temprana edad o se debe esperar a la adolescencia para que sea la persona intersex quien decida si se hace o no. ¿Qué opinas, Axa, en este aspecto? Tú que has vivido la experiencia. Bueno, como yo ya dije antes, yo escogí literalmente en la adolescencia porque en la adolescencia yo estaba completamente seguro de que yo quería ser género masculino. Sin embargo, el- a veces un niño puede ser influenciado por varias cosas aparte. Yo, por ejemplo, a mí me influenciaron de esta forma, que yo tengo que escoger porque tengo que escoger. Y gracias a eso, literalmente, yo escogí y me dejaron escoger, supuestamente. Pero yo creo que es más por el bienestar del niño, del niño, del adolescente o del adulto. Si él se quiere sentir cómodo con su cuerpo, yo creo que
sí debería de darle carta libre para que él escoja, con tal de que él escoja. Porque al escoger un familiar, al escoger un médico, se está negando el derecho del niño a escoger sobre su propia vida. Mi madre siempre me ha repetido esto. Es tu cuerpo, es tu vida. Yo no decido porque no es la mía. Yo te voy a querer tal y cual. Me ha dicho, si algún rato te llegas a arrepentir, tú me avisas y hacemos el cambio. No importa. Pero yo quiero que en este momento, y si es posible, que en todo tu trayecto, tú seas feliz. Nada más. Una pregunta complicada. Sí, es una pregunta complicada, pero creo que es la pregunta más común que tenemos, porque realmente al ser un tema tan desconocido y un tema bastante tabú en nuestra región, las personas tienen esa necesidad de entender si es que hay la obligación de asignar un sexo desde que se nace, y no solo asignar en papel, como decía Cristian hace un momento, sino que eso se evidencie sobre el cuerpo. Foucault, en su teoría de la biopolítica del cuerpo, es muy específico en eso, y él plantea que la sociedad es tan exigente en torno al control de los cuerpos que necesita demostrar que ese cuerpo tiene una categoría determinada justamente para poder asegurar el continuum del poder sobre ese cuerpo. Entonces, yo creo que más bien es como las personas al desconocer sobre intersexualidad tienen ganas de asignar, de asegurar que ese cuerpo tenga un sexo determinado. Y lo mismo pasa con la vivencia de la sexualidad, o sea, con el tema de la orientación sexual. Sin embargo, se deja de entender que el género es un espectro amplísimo en donde no hay femeninos puros ni masculinos puros. Perdón, me trabé. Cristian, te dejo la palabra que nos querías compartir algo. Sí, a ver, o sea, siempre como que las preguntas, era una pregunta que yo también la hacía, ¿no? Porque fue muy complicado para mí. O sea, literalmente y coloquialmente me costó muelas aprender este tema porque me iba con los genetistas, con los endocrinólogos, con médicos y ellos me hablaban en su idioma y de alguna manera tuve que aprender su idioma. Y la pregunta era eso, o sea, a ver, ¿a qué edad se le asigna un sexo para definirle a este niño que tiene que definirse de alguna manera? Tanto los padres como los médicos y las médicas. Y nuevamente volvemos al binario normativo. O sea, pensar linealmente las sexualidades ha costado mutilaciones, ha costado violaciones a los derechos humanos de la integralidad corporal de las personas intersex. Entonces, más bien yo sí les invito a como hacer un ejercicio y tratar de pensar no linealmente a las identidades y a las corporalidades, aunque es un abismo, porque yo conversaba con una mamá que tenía un hijo que ahorita tiene como 10 años y es intersex, y decíamos, es un abismo decidirte intervenirle y decidirte no intervenirle. ¿Por qué? Porque si le intervienes, ¿y qué tal si fallas en esta decisión? Le friegas la vida, decía, le friegas completamente la vida. ¿Y qué tal si no le intervienes y le crías, le haces crecer en este mundo que es totalmente coercitivo? O sea, la expectativa social es totalmente coercitiva. Le había llevado como a un festejo determinado y esta persona usa el baño, se sienta para orinar, a pesar de que tiene un nombre masculino. Y le habían como, o sea, los demás padres al ver eso le habían dicho, oye, pero tu hijo es de sexo masculino, de género masculino, ¿por qué tiene que orinar sentado? Eso es solamente de mujeres. Entonces, hemos incorporado tanto este binario normativo a nuestro diario vivir y lo hemos naturalizado tanto que se nos hace imperceptible pensar que hay otro tipo de modos de, no sé, de hacer algo tan básico como ir al baño, por ejemplo. Y aquí en Occidente, al menos, porque si nos movemos un poquito dentro de nuestra América del Sur,
Nos vamos a Venezuela, los Guarao Verdache, o nos vamos a República Dominicana, los huevedoches, que son culturas que aceptan a las personas intersex sin ningún problema, criados como niñas hasta los 12 años de edad, en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, les bajan los testículos y ahí son criados como niños. Este es el caso de los huevedoches. Y así, podemos nombrar culturas que tienen otra forma de estructurar al género, no en base a los roles que tenemos arraigados binarios de acá. Ni a roles, ni a expresiones físicas, ¿no? Ni a manifestaciones físicas del propio cuerpo. O sea, no necesariamente porque tienes testículos y pene, tienes que ser 100% masculino. Tenemos otra pregunta que creo está dirigida para Axe desde su experiencia y para Cristian desde lo que ha logrado entrevistar a los médicos. Dice, desde el punto de vista sexual, ¿hay desarrollo de los órganos sexuales? ¿Cómo vivir con los dos órganos sexuales? A ver, ¿comienzo yo o tú crees? Dale tú. Ya. ¿Tú? Bueno, como ya como se habrán dado cuenta, yo no sabía de mi intersexualidad literalmente hasta los 13 años porque me comenzó a dar una secreción de los pechos. Si no hubiera sido por esa secreción y por otras cuestiones de sangrado, no me hubiera dado cuenta. Resulta que en mi caso, desde mi caso, mis órganos estaban de una forma tan complejamente, o como diría el doctor, perfectamente unidos, que yo podía tener una menstruación mensual y botar eso los 5 días y seguir con mi vida normalmente sin darme cuenta, ya que todo fue una conexión interna. Sin embargo, el vivir con los dos sexos me estaba literalmente poco a poco matando porque yo tenía un genio, o sea, en estado de humor yo siempre pasaba 24/7 enojado, molesto, no quería ver a nadie, no quería saber nada, a pesar de que ya había acabado dizque mi ciclo hormonal. Me acuerdo que cuando me quitaron las gónadas femeninas, estaba, no sé por qué, pero yo me sentí igual. Yo siempre me sentí igual, pero las demás personas me veían de una forma diferente. Me decían que estaba radiante y yo no sabía por qué. O sea, mi ginecóloga, ella golpeó la puerta despacio, abrió la puerta y dijo, ¿está todo bien? ¿Estás bien? Ella tenía miedo. Yo le dije, sí, estoy bien. Y la ginecóloga sorprendida le dice a mi madre, me está diciendo a mí, o sea, me está felicitando, no sé qué, no sé cuánto. Yo le digo, sí, denme un abrazo. Y me dice, es la primera vez en toda mi vida que tú me das un abrazo. Y eso que ya llevaba con ella ya años. De ahí, como ya te digo, lo que más pesaba en mi caso era la carga hormonal. Sin embargo, te puedo comentar que he tenido la oportunidad de conversar con otras personas intersexuales. Y ellas me han demostrado que no necesariamente esta carga hormonal pesa, sino que a veces es más como decir, dependiendo del tipo de cuerpo. Mi cuerpo no me permite tener la carga hormonal de los dos y por ese motivo tenía este tipo de humor y este tipo de cosas. Eso. Ya. Solamente como para complementar lo de Axel y también como lo de las preguntas, es que el sexo en sí, el sexo biológico, repito, no es binario, sino es un continuado, ¿no? Digamos que lo masculino y lo femenino están por esta parte de aquí, y de ahí es un continuado de expresiones tanto genitales, corporales, hormonales, bueno, gonadales, cromosómicas, etc. Entonces, es una variedad tremenda. Entonces, no me parece que se resolvería diciendo que hay un tercer género, un cuarto o un quinto, porque volvemos a clasificarlos, sino más bien es un continuado de corporalidades. El hecho de cómo cada persona se identifique es otra cosa muy, muy diferente, pero las corporalidades existen y son palpables, o sea, existen y existimos, porque como digo, yo todavía no me hago cariotipo. Supongo que María Isabel tampoco tiene cariotipo. No tengo idea si estoy en este espectro ahí, en algún punto para acá,
¿no? En el caso de AXA es como notorio el hecho de la intervención médica y binaria además, ¿no? Es como también el relato nos cuenta, ¿no? A través de su experiencia cómo ha vivenciado todo este tránsito. Y tal vez una de las cosas que es importante decirle a nuestro público es que habiendo tantas variantes de intersexualidad, va a depender del tipo de intersexualidad que tenga la persona para que cómo se manifieste esto en su parte biológica, reproductiva y hormonal. Entonces, no se puede asignar o decir que una persona intersex necesariamente tiene los dos órganos sexuales o que estos están evidentes o se desarrollan de igual manera. Entonces, también hay que entender que es un tema muy, muy amplio y que médicamente hay muchísimo material informativo para que se pueda comprender todas estas 80 categorías de intersexualidad o de cruces cromosómicos que existen, ¿no? Sí, solamente ahí, María Isabel, antes de que se me olvide, decir que salvo contadas excepciones, esta diversidad corporal te causa alguna enfermedad. Y son muy pocas. Y además te dicen, bueno, es que te intervenimos porque en tu adolescencia o en tu vejez te vas a morir de algo. Pero la verdad es que no han habido pruebas. No ha sido como probado. No hay... Otra de las preguntas que nos hacen es ¿qué opinan sobre el derecho a decidir de los infantes trans sobre su identidad, dado que hay una mediación adulta? ¿Cuál sería el planteamiento de derechos humanos para la infancia trans? ¿Lo respondo yo o quieres tú, Axel? Los dos pueden ser. Ya. Dale, tú crees primero porque... ¿Cuál sería el posicionamiento de los derechos humanos en el tema trans? Específicamente, bueno, te cuento que aquí en el país hay organizaciones de niñez trans que se articulan y funcionan desde el año aproximadamente 2016. ¿Por qué? Porque uno de los requerimientos al Ministerio de Salud Pública fue ese, o sea, vea, te voy a dar como una versión de Cataleya, que es una fundación de niñez trans, le decía Isa, decía, bueno, mi hijo biológicamente varón, hombre, se identifica con género femenino desde que tiene uso de razón. Entonces le había llevado a psicólogos, psiquiatras, pediatras, etcétera. Incluso le habían dicho que le lleve y le bañe con el papá desnudo para que se identifique con su cuerpo masculino, para que de alguna manera se corrija esta confusión, decían los psicólogos que les habían tratado hasta ese entonces. Sin embargo, el reto para los derechos humanos especialmente es empezar a plantearse el derecho a la integridad corporal, el derecho a la libre elección de la identidad sexual desde que son niños, porque se piensa que los niños o las niñas o los niños no tienen este poder de decisión. Este poder es cuarteado, incluso en casos de violencia o de violación hacia los niños les dicen, no, pero ¿está seguro que está diciendo la verdad? Porque hay esta creencia de que los niños son manipulados o no dicen la verdad o son inmaduros para contar ese tipo de relatos, pero no es así. No es así, para nada. Y los niños, las niñas trans, un poco nos llevan a este debate, ¿no? Que los derechos humanos cada vez más optar el derecho a la integralidad y a la libre elección de la identidad sexual desde temprana edad. Y más aún si son intersex, ¿no? El consentimiento informado, que son derechos inherentes desde que tú naces, ¿no? O debería ser así al menos. No sé qué dices tú. Desde mi punto de vista, dicen que, como tú lo mencionaste, dicen que hay el miedo de que prácticamente el niño no tenga la madurez necesaria para escoger lo que quiere ser.
y que de ahí viene el problema para los derechos humanos de que si se debe o no se debe de optar por esto. Sin embargo, yo creo que la niñez, o sea, la niñez cuando el niño ya es consciente, es mejor, es la mejor época, porque como ya te mencionaba, en varios documentales se ha demostrado que los niños transexuales, desde temprana edad, desde los 3 hasta los 5 años, ya dicen, no, pues yo me siento así, me siento de tal forma. Y yo no es por nada, pero yo no creo que los padres ahí le estén mandando ahí señales, le estén codificando el cerebro, le estén haciendo sondeos, o sea, no le estén diciendo tú tienes que ser así, tú tienes que ser así, sino, nada, es un niño, es un infante, es lo más puro. Es como decir en blanco. Y que un niño te salga con eso es por algo, no es porque el niño se vio en la tele y dijo, no, pues yo también quiero ser así. Ese es mi punto de vista. Bueno, para ir cerrando, les voy a leer las dos últimas preguntas de nuestro chat, sin dejar de agradecer la participación de todas las personas que han estado presentes, que nos acompañan de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia. Tengo a alguien de México, tengo a alguien de Chile. Siempre es grato saber que nos están acompañando de toda la región y que este espacio se convierte en un espacio bastante internacional y bastante amplio. Y respecto al tema justamente de los niños y niñas y su poder de decisión, una de las preguntas está dirigida a AXA y nos dice, ¿cómo afrontar las inquietudes de la niñez hasta que decidan cuál es su género? Entonces, AXA, ¿cuál sería la recomendación que tú nos puedes hacer de cómo padres y madres de familia trabajar con esos niños y niñas en cuanto a la construcción y decisión de su identidad de género y también de su cuerpo? Bueno, yo desde mi punto de vista, yo creo que en cuestión de los padres es necesario que ellos pidan ayuda, porque no es como decir algo que se ve todos los días. Y muchas veces muchos padres no saben qué hacer, se van del hogar, se quedan ahí, le dicen, no, pues, o sea, y le vamos a crear como varoncito. No, yo creo que para ayudar que el niño crezca de la forma más certera es siempre decirle la verdad, las cosas más claras. Mi hijito, esto pasó, pero obviamente en un lenguaje que el niño entienda, no le vamos a decir, ve, el cariotipo te salió así, sino explicándole poco a poco. Y yo creo que es muy difícil para un padre poder explicarle, por eso yo creo que necesita ayuda de externos, que le digan, verá, usted tiene que estar así. Es que no le veo como una sola condición de los padres, sino más de la familia en general. De esa forma, el niño va a tener una idea de, ya, pues, o sea, está bien que yo sea mujer, está bien que yo sea hombre, está bien que yo no me quiera cambiar. Poco a poco, mientras vaya adquiriendo, como decir, la madurez o la madurez que le dejen operarse, ya creo que ya para ese momento ya estará completamente de acuerdo y claro en lo que va a querer. Muy bien, gracias. Gracias, Daxa. Realmente creo que hay que entender que el abordaje de estos temas es un abordaje interdisciplinario que demanda mucha colaboración, pero que también demanda que los expertos, ¿sí?, en medicina, sobre todo, se capaciten en lo que es el tema de género y que comprendan la diversidad y el espectro tan amplio que tiene el tema de género. Una pregunta para Cristian que la plantea Cortana dice, estaba pensando en la ausencia de grupos intersexuales y me pregunto si esta ausencia es porque se agrupan en el colectivo trans. ¿Esto puede afectar en la visibilización y defensa de los derechos concretos de las personas intersex? Bueno, por lo que sé, a veces sí se agrupan también por no estar suficientemente informados de su condición corporal, podría decirse así, porque a través de un ejemplo me di cuenta de esto. Yo estaba en Santo Domingo exponiendo la estrategia de servicios amigables para la población LGBTI, que era una parte de una campaña del Ministerio de Salud Pública, eh, que valga decirlo de una vez, sí hay profesionales sensibles en el tema, son pocas, pero sí hay. Entonces, era como que, bueno,
se acercó al término de la exposición, hablé acerca de la intersexualidad, se acercó, se hace llamar Bárbara, y me dice, yo no soy trans, dice, sin embargo pertenezco a un colectivo trans en determinada ciudad del país, pero yo nunca me he intervenido ni me he hormonizado y mi cuerpo es naturalmente como usted me ve. Y era una persona andrógina, su expresión de género era muy andrógina y lo podías evidenciar y decía, creo que soy lo que usted acaba de decir, que no se le quedaba tampoco el nombre intersex. Y le digo, bueno, entonces, ¿de qué manera quieres que te ayudemos? Me dice, me pueden ayudar dándome cita en la ciudad de Quito para donde un endocrinólogo porque quiero saber quién realmente soy. Efectivamente fue así, con una amiga que trabajaba en la coordinación en el Ministerio de Salud, le hicieron pruebas totalmente gratis del cariotipo y efectivamente la condición que tenía es, a pesar de que es un término patológico, es síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Y desde ahí es como ejemplificar que la falta como de un activismo también es como la falta de información que existe incluso dentro de los colectivos del LGBTI. Me parece que ese es como un punto nodular en la falta del activismo. Y por otro lado, las personas intersex como son de recloset, y aparte, toda su vida nacieron con este discurso patológico, ¿no? No, lo que tú no tienes, los médicos le dicen generalmente, no tienes esto, lo que tú tienes es una enfermedad y yo ya te voy a curar, tómate estas hormonas y estás curado. Entonces, al crecer durante varios años con este discurso, es muy complicado que digan, bueno, yo soy intersex. Muchas gracias, Cristian, AXA, por acompañarnos el día de hoy. Tal vez un comentario final para cerrar con este evento. Dale, AXA, ¿tú primero quieres? Bueno, O yo. primero antes que... Dale tú. Ya. A ver, nada, agradecerte, María Isabel, por el espacio. Ha sido maravilloso tener también un público bastante diverso y también agradecerle a AXA la valentía que te dije ayer que tienes, es genial porque además estás visibilizando un tema de lo que casi muy poquitos hablan y es genial. Te felicito de corazón, yo te conozco desde el 2015, te admiro muchísimo, eres muy inteligente, muy brillante, te agradezco tu participación y contar esto que seguramente es útil para la construcción, como yo digo, de una nueva humanidad mucho más empática de la que ahora tenemos. Y de nuevo agradecerte, María Isabel, por el espacio, por el tiempo. Y estamos como abiertos también como a trabajar y profundizar más en este tema. Bueno, en mi caso, a mí también me gustaría agradecerles por haberme invitado. Es una oportunidad que me dieron, como decía, de poder expresarme. Obviamente, al principio no estaba dudoso, digo, me daba mucho miedo. Sin embargo, como veo, me tuvo una gran acogida y la verdad me gustaría repetir este tipo de actividades otra vez. Así que nada más eso, que agradecerles. Igualmente a ti, Chris, por haber escrito el libro y muchas más cosas. Muchísimas gracias a los dos. Efectivamente, les vamos a seguir invitando para nuevos espacios. Creo que quedan muchas preguntas pendientes. Hay muchas personas que nos han escrito diciendo que no se han podido conectar por razones de clases o porque se ha cruzado con otros eventos. Y la gente que hacemos el proyecto Adelante con la Diversidad, estamos muy interesados en que este tema sea realmente mucho más público, mucho más evidente y que la misma población intersex se encuentre en espacios como estos, sus pares, que puedan intercambiar opiniones, que puedan compartir experiencias y, de ser el caso, realmente ir hacia la construcción de espacios protegidos de personas intersex en donde puedan realmente contar con apoyo para sus procesos y que dejen de tener tanto temor a ser lo que quieran ser. ¿Sí? Así que muchísimas gracias una vez más, muchas gracias a la Unión Europea
por permitirnos el espacio, a IVOS Latinoamérica por su gestión para que este proyecto siga adelante. Muchísimas gracias a todos, todas, todes. Y todo el mundo felicita su valentía. Vean el chat. Bien, muchas gracias a todos, todas y todos quienes asistieron al taller. André, te agradecería interrumpir el streaming de Facebook. Recuerden que pueden estar, por favor, pendientes de las redes sociales de Sendas para los siguientes webinars y eventos que hagamos a través de esta plataforma o alguna otra plataforma digital. Muchas gracias a todas, todos y todas por asistir al día de hoy.